Derecho, con Profe Montejo. El derecho de superficie. Es la intención con esta presentación, con esta lección, dar un vistazo general a lo que es el derecho real de superficie, que no se aplica en Costa Rica y no se aplica en muchos países de Latinoamérica, pero que se aplica en países tales como España y que como estudiantes de derecho, abogados, debemos por lo menos conocerlo. El derecho real de superficie es un instituto, es un instituto jurídico, es un derecho real, o se considera un derecho real, y es una herramienta también con una historia que viene desde el derecho romano. Ahora, tal vez lo importante en este caso no es entrar a hacer un análisis histórico del derecho de superficie, sino que veamos primero si es un derecho real, por supuesto, pero también tener clara la utilidad económica, el valor actual que como herramienta de contratación inmobiliaria existe actualmente. Y de ahí la importancia de que aquellas legislaciones que no lo hayan incorporado como un derecho real o como una herramienta a la economía, pues lo hagan. El atractivo de este mecanismo es que permite a ese beneficiario, que se le conoce de diferentes formas, por ejemplo, el propietario superficiario o simplemente superficiario, gozar de una propiedad, y aquí lo voy a encomillar, de una propiedad virtual, también la podríamos llamar una propiedad económica, digámoslo así, sobre un inmueble, solamente limitada a un aspecto temporal y al uso de, comillas, la superficie de ese inmueble. Lo que se considera una propiedad económica, puesto que el propietario superficiario o el simple superficiario goza de todos los atributos jurídicos que tiene un derecho de propiedad sobre un inmueble. En cuanto al consenso, debemos decir que no existe una definición absoluta sobre este derecho, porque diferentes doctrinas y diferentes legislaciones utilizan diferentes enunciados también para definirla. Pero digamos que una definición clásica de la misma es que es un derecho en virtud del cual el superficiario, o sea, ese beneficiario, goza de la facultad de tener temporalmente una construcción o plantación en una propiedad separada e incluso en algunos casos bajo la superficie del suelo. La gran mayoría de la doctrina consideran a la superficie como un derecho real y no como una modalidad de propiedad, no como un tipo de propiedad. Y tampoco lo consideran como un gravamen o como un peso o algo que incomode, sino un verdadero derecho real. Es un derecho real sobre cosa ajena. Por tanto, sería un derecho real limitado. Esta observación identifica la potestad de una persona de construir en suelo ajeno, por un lado, y por otro, la potestad de hacer suyo lo construido sobre ese suelo ajeno perteneciente a un tercero. O sea, el superficiario va a construir o plantar y pasado el tiempo, el propietario va a hacer suyo lo construido por ese ahora tercero. Así, con base en esto, podemos definirlo entonces como un derecho real en cosa ajena, el cual
otorga a un sujeto el derecho de construir o plantar en una propiedad, la propiedad superficiaria, sobre un terreno ajeno. Y este permiso o esta licencia o este derecho le permite construir o plantar y hacer suyo lo construido o plantado, mientras esté ahí, a cambio de un precio o un canon, respetando siempre el plazo por el cual fue pactado el derecho inicialmente. Es un derecho de propiedad sobre lo construido o plantado en terreno ajeno, mientras dure ese plazo del derecho de superficie. De manera que podemos entonces, con base en estas definiciones, hablar de dos manifestaciones del derecho de superficie. Primero tenemos el ius edificandi, o el derecho de edificar. Y se trata de ese derecho de construir, de hacerlo edificado, o de utilizar el inmueble para un fin específico. Distintas legislaciones regulan este derecho únicamente para construcción, o sea, para edificar algo. Pero también existe legislación y doctrina donde permite el derecho de superficie para plantaciones, o sea, para cultivar. Este derecho de construir se trata de un derecho o poder autónomo y actual que va a tener ese superficiario y reside también en un futuro de la propiedad superficiaria que se vaya a desarrollar. Y una segunda manifestación del derecho de superficie es precisamente la propiedad superficiaria, que es el derecho real a tener, mantener, gozar y disponer de lo edificado. Entonces, desde el punto de vista del suelo, se ve como un derecho real sobre una cosa ajena, porque el suelo pertenece a una persona distinta a quien lo construyó. Pero por otro punto de vista, o sea, desde el punto de vista de quien construyó sobre la superficie, o sea, el superficiario, es titular de un derecho real, que es precisamente lo que construyó, lo que edificó sobre la superficie. Siempre dentro de este concepto de la propiedad superficiaria, debemos indicar que tanto el superficiario como el titular del suelo, o sea, el propietario, tienen un dominio imperfecto sobre el inmueble. El superficiario y el propietario. El propietario, quien tenía el derecho de propiedad, o sea, el titular del suelo, va a desmembrar el dominio pleno que tenía sobre su inmueble y va a otorgar un derecho real separado de la propiedad a otro, que se le conoce como derecho de superficie. Sobre entonces lo que se conoce como la propiedad superficiaria, la superficie. Pero, como este derecho es un derecho temporal, se va a extinguir con el transcurso del tiempo, entonces el segundo también va a tener una especie de dominio imperfecto sobre ese inmueble, porque además va no solo a utilizarse la superficie sin ser el propietario que tiene el dominio, sino que además va a constituirse por un determinado periodo de tiempo y al finalizar ese plazo va a finalizar el derecho de superficie. De todo lo expuesto, entonces, vamos a ver algunos caracteres del derecho de superficie. Primero, que es un derecho real sobre cosa ajena. Eso creo que no hay duda. Lo que podemos tener duda, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es si es un derecho real. Pero si se considera un derecho real, es un derecho real sobre cosa ajena, porque es un derecho de usar el inmueble ajeno para realizar una construcción o un cultivo sobre el mismo. Otra característica importante es la temporalidad,
¿Por qué? Porque el derecho de superficie se va a dar por un tiempo determinado y entonces va a permitir devolver al dominio del inmueble al propietario del suelo cuando finaliza ese plazo que se ha pactado. Pero además, como derecho real que es, debería entonces poder ser transferible. De manera que el superficiario está facultado para disponer, esto es enajenar de cualquier manera, esa superficie o ese derecho de superficie que le fue otorgado, sin necesidad de requerir a la autorización previa del propietario. Y como puede enajenarlo, entonces es gravable. Esto permite al superficiario otorgar en garantía a un acreedor ese derecho de superficie. Y, extrañamente, pero también es divisible. O sea, que existe la posibilidad de la copropiedad. Esto quiere decir que el derecho de superficie podría ser otorgado a favor de una o varias personas en copropiedad de la superficie o del derecho de superficie y podría incluso hasta pensarse en la posibilidad de otorgar el derecho de superficie dividido, o sea, que una parte de la superficie sea de A y la otra parte sea de B. Por supuesto que para que esto se logre, debemos establecer una legislación que así lo permita. Entonces, el elemento objetivo del derecho de superficie es precisamente el inmueble sobre el cual se va a otorgar y ejercer el derecho de superficie. ¿Haciendo qué? Pues plantando o edificando. El elemento subjetivo, al igual que los otros derechos reales, intervienen una o más personas. En este caso, vamos a tener por lo menos dos sujetos, que es el propietario. Alguna doctrina que a mí no me gusta el término le llama superficiante, yo prefiero llamarle propietario o concedente, y el concesionario, si hay un concedente, hay un concesionario. A mí no me gusta utilizar el término concedente y concesionario porque se presta a confusión con derechos reales administrativos. Entonces preferiría usar el término propietario y superficial. Pero por lo menos van a existir esos dos sujetos. A partir de esos dos sujetos podríamos hablar de la copropiedad del derecho de propiedad, de la copropiedad del derecho de superficie y la intervención de muchos más sujetos, porque por ejemplo, podríamos otorgar un derecho de superficie y el superficiario podría perfectamente otorgar un derecho de usufructo sobre esa cosa construida, o sea, sobre el derecho de superficie, y ese usufructario perfectamente podría dar en arrendamiento a alguien eso edificado. Y además, se podría perfectamente hipotecar el derecho de usufructo y podría perfectamente hipotecarse el derecho de superficie y podría perfectamente hipotecarse o embargarse o ponerse cualquier tipo de gravamen al derecho de propiedad o de la nuda propiedad. Entonces, como pueden ver, podríamos establecer una serie de sujetos más: acreedores, deudores, arrendantes, arrendatarios, usufructuarios, etc. Ahora sí es importante indicar que existe una distinción entre el derecho de superficie y otras figuras jurídicas. Por eso a mí me gusta compararlas para efectos de determinar si vale la pena tener ese derecho de superficie o no. Es totalmente diferente a las concesiones en zona marítimo terrestre, con una gran similitud, porque en la concesión en zona marítimo terrestre o cuando se otorgan concesiones de uso de tierra y esa concesión como un derecho real administrativo, estamos ante algo muy similar al derecho de superficie, porque durante un periodo de tiempo se va a permitir construir o plantar o usar
una superficie que en este caso pertenece al Estado y, por lo menos en zona marítimo terrestre, es administrado por la municipalidad correspondiente. Pero no es un derecho de superficie, porque aunque es similar, existe normativa específica que nos indica que es el derecho real administrativo que se conoce como concesión. Algunos lo comparan con el derecho de posesión separado de la propiedad. Yo creo que se asimila a la posesión no separada de la propiedad, sino a la posesión que se tiene como arrendante o como usufructuario. El arrendamiento puede permitir la construcción y plantación y el usufructo también podría permitir la construcción y la plantación. La gran diferencia entre el derecho de superficie y el usufructo es que el usufructo se basa en el principio de salva rerum substancia, o sea que hay que mantener la sustancia de la cosa. De manera que en el derecho de superficie lo que se pretende más bien es que se construya, y en algunos casos que se plante, pero sobre todo el concepto es de construcción, ¿verdad? De construir algo, lo que evidentemente le cambia la sustancia a la cosa. Y en el arrendamiento se suele arrendar ya cosas construidas. Y cuando se arriendan predios baldíos, casi siempre se establece en qué condiciones se puede construir y si lo construido va a quedar perteneciendo al propietario o va a tener el propietario que pagarlo o va a poder el arrendatario llevarse. Ahora, tiene una similitud también con la accesión porque se construye o se planta en terreno ajeno. Lo que pasa es que la accesión, la gran diferencia es que la accesión se está plantando o construyendo de buena o de mala fe en un terreno ajeno. De manera que si es el que planta o construye, si es de buena fe o de mala fe, va a tener derecho a que el propietario le pague o no, o derribe o no eso construido. Y también por parte del propietario, pues si es de buena fe lo que se construyó o sembró, pues va a tener que indemnizar para poder adquirirlo. Entonces, la accesión es más bien una fórmula jurídica de adquisición del derecho de propiedad cuando se siembra o se construye en terreno ajeno. Por supuesto que aquí estoy hablando de las similitudes con el derecho de superficie, la accesión es mucho más amplia que esto. Por eso es que se sigue pensando en la importancia del derecho de superficie como un derecho real. ¿Qué tipo de derecho real de superficie habría? Bueno, puede haber uno sobre un lote baldío o podría haberlo sobre un lote con reserva por parte del propietario. En el caso del derecho de superficie sobre lote baldío, es aquel que se constituye en un lote que no tiene construcción. Y este es el caso más común. El propietario le otorga al superficiario la totalidad del terreno que no tiene ninguna construcción para que construya o eventualmente plante si así se admite. Mientras que existe otro caso que es sobre lote con reserva por parte del propietario. Y es que en el terreno sí existe una construcción y además un espacio baldío. O solo se otorga sobre una parte del espacio baldío. Entonces, se cede una parte del terreno, el que se encuentra baldío, para que se construya o se vaya
a plantar, reservándose parte de la otra superficie a el propietario que tiene el dominio. También se podría dar sobre inmueble ya edificado. Este derecho entonces se constituye sobre el soporte o base de un inmueble previamente construido. ¿Con qué idea? Con la idea de que se desarrolle o se construya más o sea administrado por esa persona. Este tiene una mayor similitud, en todo caso, a el derecho de usufructo. También existe sobre un inmueble ya edificado y sometido al régimen de propiedad en condominio. Y es el mismo caso que el anterior, pero con dos supuestos, que puede existir un condominio horizontal o un condominio vertical. Y además tenemos que decir que existe la posibilidad del sometimiento del derecho de superficie al régimen de propiedad en condominio. Esto es que se otorga un terreno al superficiario, quien procede a realizar una construcción y someterlo a un régimen de propiedad en condominio, por lo que el resultante serán adquirentes de partes de lo construido en esa superficie y los podríamos en alguna medida llamar subsuperficiarios. Y esto me lleva incluso a decir, en el caso anterior, que si existe un condominio, también puede establecerse sobre un lote baldío, pero que está en condominio, el derecho de superficie. Decía que son dos usos los principales, la construcción civil, o sea, para construir un inmueble, o la plantación, que no está en las legislaciones que aceptan el derecho de superficie, no está aceptada en todas ellas. Y en todo caso, aunque es factible, se concibe un poco más a nivel doctrinario también para una construcción más que para una plantación. Pero ambos son los usos que se le van a dar al derecho de superficie. Y bueno, antes de terminar, tenemos siempre que cuestionarnos, ¿y es de verdad un derecho real? Es un derecho, el derecho de superficie, pero ¿es un derecho real? Bueno, yo creo que se cumple con las características de los derechos reales. En primera instancia, podemos decir que es un poder directo e inmediato sobre la cosa. O sea, que esa persona que adquiere el derecho de superficie va a tener una relación inmediata sobre la cosa, directa e inmediata sobre la cosa. Hay un señorío entendido entonces como un poder jurídico que se va a ejercitar sobre esa cosa y se ejercita de modo inmediato. O sea que no hay intervención de otra persona. El titular entonces va a realizar actos de use, disfrute, disposición a la hora que va a construir o a plantar. Y por supuesto va a poder oponerse a terceros. De manera que si se puede oponer a terceros, pues también tiene el carácter absoluto que nos lleva al concepto de erga omnes. Como he dicho en otras lecciones, en otras clases, los derechos reales tienen un carácter absoluto y existe una enorme diferencia con los derechos obligacionales o de créditos. Y es precisamente que el derecho real es absoluto, el derecho de crédito es relativo. ¿Y por qué consideramos que el derecho de superficie tiene carácter absoluto? Porque el titular puede aprovechar directamente el contenido a la hora que construye y puede oponerse a los terceros, existiendo derivado de esta característica
de absolutez, el derecho de persecución. Es un derecho absoluto oponible a terceros, quienes tienen un derecho de, un deber de abstención, un deber de no perturbar el ejercicio de ese derecho de superficie. Y puesto que ese derecho de superficie afecta de modo directo e inmediato, debe ser respetado por todos. De manera que en caso de perturbación, el superficiario tendrá derecho a atacar, a perseguir a todo aquel que lo perturbe. Y este derecho está inherente a la cosa. O sea, el derecho de superficie se da y está precisamente en la cosa. Sin duda alguna, para poder ser superficiario, para poder tener el derecho real de superficie, hay que poseer el bien. De manera que también cumple con una característica del derecho real que es la posesión. Y existe la autonomía de la voluntad, porque nada impide la constitución del derecho de superficie. Por otro lado, tenemos la registrabilidad, que nos lleva al principio de primero en tiempo, primero en derecho. El derecho de superficie debe ser registrado en el registro de propiedad. Y al registrarse, también va a cumplir en el choque de derecho real con derecho real, primero en tiempo, primero en derecho. Y finalmente existen algunas otras características, algunas ya mencionadas de los derechos reales, como es la facultad de persecución, en caso de que se esté perturbando el derecho de superficie, la necesidad de existencia actual de un objeto y, como mencionaba, pues por supuesto, la máxima primero en tiempo, primero en derecho. De manera que es mi criterio que el derecho de superficie cumple con todos los requisitos para que exista un derecho real. Algunas consideraciones finales. Con base en lo dicho, pues es un derecho real, pero tiene una dimensión espacial, claro, la superficie, y muy importante, una dimensión temporal. Esa combinación de derecho real con la, por supuesto, dimensión espacial, porque requerimos de la tridimensionalidad de la cosa para poder construir, para poder ser alto, ancho. También está el activo temporal, y esa circunstancia de ser un activo temporal nos lleva a considerar los elementos de depreciación y apreciación de los bienes, lo que convierte al derecho de superficie en una herramienta de fomento de inversión y de prevención de especulaciones inmobiliarias también. Y por qué no, al revés también, de poder especular en forma desde la perspectiva de los bienes raíces. Otra cosa es que, como estamos hablando del derecho de superficie y algunos le llaman la propiedad superficiaria, podríamos entonces estar hablando de una propiedad virtual, entre comillas, o una propiedad económica sobre el inmueble, solamente limitada a ese aspecto temporal. O sea, es una propiedad económica porque el propietario superficiario o superficiario goza de todos los atributos jurídicos de ese derecho de propiedad que se confiere a cualquier inmueble sin tener el dominio.
Y finalmente, aunque ya lo he dicho, pues no aplica, no existen varias legislaciones. En Costa Rica todavía no tenemos el derecho de superficie.